Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos de nuevo al podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, con el gusto de estar de regreso este nuevo año. Les envío a través de la mesa directiva de nuestro colegio un fuerte abrazo, una felicitación y deseos de que este año nuevo esté lleno de cosas nuevas para todos nosotros y que todos nuestros proyectos se cumplan. Y para darle continuidad a este proyecto del podcast, que afortunadamente y gracias a ustedes ha sido tan relevante para nuestro colegio, pues quiero empezar presentándoles a la ponente que nos honra con su presencia en esta ocasión para iniciar los episodios del año 2023. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Laura Cortés Sanabria. La doctora es la directora de Educación e Investigación en Salud en la UMAE, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social, con sede aquí en Guadalajara, Jalisco. La doctora es médico internista, pero tiene también maestría y doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesor de programas de maestría y doctorado, tanto en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Colima y en la Universidad del Valle de Atemajac. Doctora Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida al podcast y sobre todo al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. No, al contrario, Joel, muchas gracias a ustedes por la invitación y de igual manera me sumo a tus felicitaciones y desearle a todos los miembros de este honorable Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, pues un feliz año, un feliz inicio 2023 para cada uno de sus integrantes y sus apreciables familias. Y por otra parte, pues agradecerte a ti y al doctor José María Jiménez Ávila por esta atenta invitación a participar en esos podcasts. Muy amable, doctora, muchas gracias. Me parece muy interesante el tema que vamos a tratar con usted y he evitado decir el nombre tal cual para dejarlo ahora sí que como sorpresa para este último momento porque me parece muy interesante y creo que vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Estimados colegiados, ya con el impresionante currículum que les acabo de comentar de la doctora Cortés Sanabria, pues les comento ahora que el tema que vamos a desarrollar y del que nos va a platicar desde su punto de vista experto es el papel de los entornos de aprendizaje en la formación de médicos especialistas. ¿Qué hay con esto, doctora? Platíqueme a qué se refiere con el papel de los entornos de aprendizaje, que de entrada entiendo que no habla únicamente del área física donde se forma el residente. Sí, yo creo que para nadie es desconocido la importancia que tiene la educación en el ámbito de la clínica, como una parte integral de la formación de nuevos especialistas en todas las áreas. El Sí, entorno educativo en el que se desempeñan los médicos residentes en la clínica, pues está conformado por múltiples aspectos como la estructura, la comunicación y la jerarquía que se relaciona con el liderazgo y los grados de autonomía en las tomas de decisiones. Tal como tú ok, lo comentabas cuando hablamos de entornos educativos, no solamente nos estamos refiriendo a los espacios físicos, sino que también incluimos una serie de contextos psicosociales y culturales en los cuales se forman nuestros nuevos especialistas. ok, La definición parece muy fácil, sin embargo, ya en el plano operativo,
es importante que nosotros analicemos en forma detallada cómo las acciones individuales de todos los actores que intervienen en el proceso formativo, llámese residentes, llámese profesores, llámese jefes de servicio, personal de enfermería, otras áreas de apoyo, deben de ser tomadas en cuenta debido a que las acciones individuales pues están interconectadas, de modo que las acciones de cada uno de estos actores cambian el contexto para otros agentes, por lo que en claro, determinadas circunstancias los entornos de aprendizaje pueden ser muy beneficiosos para el aprendizaje, pero también del alumno, pero también puede ser incluso destructivo o perjudicial. Y precisamente sí, este es el objetivo principal de que visualicemos la importancia que tienen los entornos educativos para prevenir precisamente que resulten perjudiciales o destructivos para nuestros médicos que se están formando. claro, Por otra parte, lo que sí es definitivo es que estos entornos educativos positivos, pues, se encuentran estrechamente vinculados a la calidad de la enseñanza y en los resultados no solamente de conocimiento, no solo cognitivos, sino también actitudinales e incluso, me atrevería a pensar, formativos en valores okey, morales que también es un aspecto que resulta de vital importancia, porque cada vez están más comprometidos esos valores dentro de la práctica médica. Entonces, es algo que se deben de llevar nuestros médicos, residentes. Algo muy importante, Joel, es que tenemos que diferenciar que estos ambientes de aprendizaje no son sinónimos del clima de aprendizaje, sino que el clima se deriva de este entorno educativo. El clima, básicamente, el clima de aprendizaje se va a referir a la percepción que tenemos sobre las características tanto formales como informales del proceso formativo. Este clima de aprendizaje nos define sobre todo la calidad de las relaciones entre todos los actores que participan en este proceso de formación. Entonces ujú, podemos observar que no es algo sencillo, no es algo fácil de definir. ¿Por qué? Porque lleva inmerso muchas actitudes y muchos deseos de generar un adecuado clima de aprendizaje entre todas las personas que participan en el proceso formativo. Ante la dificultad de poder definir lo más preciso posible esos entornos de aprendizaje, diversas corrientes educativas, sobre todo en países desarrollados como en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, en el Departamento de Ciencias del Aprendizaje en Salud, sí, proponen un marco conceptual sobre los componentes de estos entornos de aprendizaje y que tiene como objetivo facilitar para todos nosotros como educadores en salud poder comprender más fácilmente, poder estudiar y poder diseñar intervenciones para que nos ayuden a mejorar estos entornos de aprendizaje. En este modelo que ellos proponen se identifican 5 componentes básicos, los cuales se sobreponen e interactúan, no se dan en forma aislada, sino que tienen relaciones duales entre sí. Y estas okey, son la dimensión material y la dimensión psicológica. ¿A qué nos referimos con la dimensión material? Precisamente lo que comentábamos al principio, ¿no? A esos espacios físicos, a los espacios virtuales para el aprendizaje y la práctica. Quizá lo mejor es lo más fácil y sencillo de definir, ¿no? Porque aquí lo que sí, tendríamos que hacer es elevar la calidad de esos espacios físicos o virtuales con las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, el otro componente es, el aspecto psicosocial, en el cua es una dimensión más compleja de poder medir, más compleja de poder definir, y que de esta dimensión psicosocial se derivan 3 componentes, que es el componente personal, el componente social
y la forma como nos organizamos como sistema de salud para favorecer esos entornos de aprendizaje adecuados. En el componente personal, para que nos quede muy claro, voy a poner algunos ejemplos. Es decir, en este componente es el que se refiere propiamente al alumno, ¿sí? E Ajá, incluye la propia identidad del médico residente con la especialidad que ha elegido, con esa capacidad que trae de ser resiliente, porque se somete a un proceso de estrés, tanto de carga de trabajo, la interacción con los compañeros, las guardias, el comprometer el tiempo con la familia, las relaciones interpersonales por estar haciendo su residencia. Entonces se necesita de una capacidad específica de ser resiliente. El bienestar emocional, cómo gestiona sus emociones, la búsqueda del crecimiento personal del mismo alumno, así como el tener muy claro cuáles son los objetivos de su aprendizaje. En la dimensión social o el componente social, ahí nosotros lo que tenemos que evaluar son cómo se relaciona el alumno con los demás, cómo se integra con su comunidad profesional, su comunidad científica e incluso cómo interactúa para la enseñanza, el aprendizaje y cómo gestiona la relación médico-paciente, porque la cultura de esta relación médico-paciente ha cambiado enormemente a sí, través de la aparición del Internet. A veces los pacientes o la familia llegan nada más por una segunda opinión, porque ya lo revisaron todo en Internet, ¿no? exacto, Entonces, exactamente. sí, entonces esa dimensión social también es importante. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con médicos residentes de una especialidad X, con problemas en el componente social. Y nos decían los residentes de mayor jerarquía que los residentes de primer grado denotan problemas con la relación médico-paciente y esto debido a un impacto de la pandemia por COVID-19, debido a que prácticamente no tuvieron la misma oportunidad de interactuar con la clínica o en los hospitales debido al problema de la pandemia. Exacto, qué situación tan delicada la que acaba de comentar usted. Sí. Y finalmente, en la dimensión organizacional, que repito, es la forma como nos organizamos como sistema de salud, en donde esta dimensión organizacional se encarga de establecer la normativa. Todos sabemos que la normativa es muy importante. Es como una sombrilla, como un paraguas que nos da las herramientas para actuar con justicia. Y yo siempre estoy convencida que la mejor manera de alcanzar la paz es siendo justos. Okey, Pero por otra parte, también es necesario que la organización no solamente establezca las normas generales, las normas de acreditación, sino que favorezca una política en que se cuente tanto con los recursos físicos, los recursos humanos, así como los recursos curriculares para lograr y alcanzar el mejor desempeño en la formación de nuevos médicos especialistas. claro, Ahora, siempre nos tenemos que comparar con algo, siempre tenemos que tener un valor de referencia. Y en este caso, la pregunta que yo me hago es cuál es la visión que debemos de tener de aquellos entornos eficaces o ejemplares de aprendizaje. ujú, En la visión que proponemos, los entornos de aprendizaje ejemplares deben de preparar, deben de apoyar e inspirar a todos los que participan en la educación de los profesionales de la salud y en la atención médica para trabajar en pro de la salud óptima de las personas, las poblaciones y las comunidades, porque al final de cuentas nuestro objetivo es formarnos para poder otorgar una atención de calidad y calidez a la población sufriente, a la población derechohabiente, a la población doliente, que es la población enferma, y no solamente a la población enferma, porque una población doliente también es el familiar. claro, El entorno de aprendizaje incluye a los estudiantes de profesiones de la salud, debe de incluir no solamente a los estudiantes, sino también al profesorado, el personal
incluso hasta los pacientes y sus propias familias, ¿no? Colectivamente, todos esos agentes y las organizaciones en las que aprenden, pues trabajan y buscan atención, colaboran para mejorar sus capacidades y crear un entorno de aprendizaje atractivo que fomente el bienestar y la salud para todos. Yo resumiría que esos entornos de aprendizaje ejemplares son sistemas adaptativos complejos que siguen 4 reglas sencillas, las cuales las voy a resumir. ¿Ok? Estos preparan, apoyan e inspiran a todos los que participan en la educación de los profesionales de la salud y en la atención sanitaria para trabajar en pro de la salud óptima de las personas y las poblaciones. Segundo, Ok. incluye tomar en cuenta la perspectiva no solamente de los médicos que se están formando, sino también de los profesores, del resto de personal, inclusive se tiene que ser incluyente con la perspectiva de los pacientes y sus familias. Por otra parte, colectivamente, estos agentes y las organizaciones en las que aprenden trabajan y buscan atención, colaboran para mejorar sus capacidades y crear un entorno de aprendizaje atractivo que fomenten el bienestar y la salud para todos. En relación a la primera regla, en que se debe de compartir el objetivo de mejorar la salud de las personas, en los tanto la atención sanitaria se centra en las personas que actualmente la necesitan. La formación de las profesiones sanitarias se preparan para satisfacer no solamente las necesidades que el binomio paciente familiar necesitan en ese momento, sino que tenemos que prepararlos para satisfacer necesidades futuras, porque el mundo cambia, el mundo es un continuo y las necesidades de ahorita pueden ser diferentes a las necesidades del futuro. Entonces, trabajar juntos como un sistema requiere un objetivo compartido, es decir, que refleje el concepto de constancia de propósito como un componente de una alta calidad sostenible. En el entorno 2 es muy importante porque el entorno 2 incluye mucho el quehacer del médico residente. El médico residente no se le debe de tomar como mano de obra, como una Claro. mano de obra barata, Exacto. o que sea el responsable de sacar todo el trabajo de batalla. En los entornos de aprendizaje ejemplar, el aprendizaje, como decíamos, es trabajo y el trabajo es aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje y el trabajo son, pues, construidos conjuntamente, tanto por quienes aprenden como quienes trabajan, favoreciendo estos esquemas de aprendizaje. Y algo muy importante, a lo mejor es complejo, pero lo tengo que decir desde la perspectiva como profesor. Esos entornos en donde el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprendizaje, se describen como centrados en el aprendizaje, alejándose del concepto de entornos centrados en el alumno. ¿Por qué? Porque los enfoques centrados en el alumno pueden entrar en conflicto con la necesidad de estar centrados en el paciente, en la Ujú. eficiencia y en resultados en salud. Los entornos centrados en el aprendizaje tienen que tener como pilar fundamental la calidad y la calidez en el proceso de la atención médica por parte de los médicos que se están formando. Por lo tanto, fomentar un enfoque intencional del aprendizaje que apoye el desarrollo de profesionales reflexivos que se comprometen con alegría en el aprendizaje permanente, independientemente de su antigüedad, experiencia o función, es un mundo ideal que quisiéramos alcanzar siempre. Claro. En relación a la regla 3, en donde hablamos o resaltamos la importancia de la colaboración, de la integración de diversas perspectivas para alcanzar el éxito en el proceso formativo, necesitamos ser inclusivos y acogedores e integrar diversas perspectivas para promover el aprendizaje y la práctica en colaboración. Desafortunadamente, en las última década, debido
a las características sociales, el individualismo ha tendido a prevalecer. Por lo tanto, tenemos que preparar a nuestros alumnos para esa práctica en colaboración, para atender a diversos pacientes, diversas poblaciones, diversas comunidades, hacerles sentir que los o demostrarle que los efectos positivos del trabajo en equipo, la práctica colaborativa y la toma de decisiones compartidas será clave para su práctica profesional tanto a nivel institucional o público como privado. Y por otra parte, hacerle comprender la importancia de la multidisciplinariedad para mejorar el trabajo en el equipo. Cuando hablamos de multidisciplinariedad, estamos hablando de la integración de enfermería, trabajo social, psicología, los propios especialistas. Entonces, en ese sentido, la diversidad de los entornos de aprendizaje pues va a promover un mejor aprendizaje. Y por otra parte, va a promover también la representación adecuada de las minorías en las profesiones sanitarias que puedan ayudar a superar las disparidades en la atención sanitaria. Además, esta multidisciplinariedad rompería con el modelo de medicalización de la medicina, porque los otros profesionales de la salud, como personal de enfermería, nutrición, trabajo social, psicología, el acondicionador físico, están preparados con un enfoque de prevención al daño, mientras que nosotros como médicos estamos preparados para atender las consecuencias del daño, que es la Sí, medicalización de la medicina. Finalmente, la última regla dice, eh, relacionado con la organización, ya lo estábamos comentando, que es importante la, la integración de los diferentes tomadores de decisiones, no solamente a nivel de las autoridades de educación, sino también a nivel de la alta dirección, de los jefes de servicio. Y yo insisto siempre que para que podamos caminar juntos, el tema de educación, el tema de formación de los médicos residentes debe estar en la mesa de discusión del jefe de servicio, así como está en esta mesa de discusión el buscar estrategias de cómo mejorar la atención médica, pues también debe de estar las estrategias de cómo fortalecer la formación de recursos humanos en salud. claro, Sí, algo muy importante es, y que no lo hacemos en forma sistemática, es cómo evaluamos esos entornos de aprendizaje. Es importante evaluarlos a través de un proceso sistemático, ¿no? Que aprender a evaluarlos en forma crítica. Eh, eh, Evaluar de forma crítica o hacer una autocrítica de cómo estamos formando los recursos humanos en tanto en educación como en investigación, y sobre todo esos entornos, de aprendizaje nos va a dar la oportunidad de poder asegurar y monitorizar la calidad de la educación médica. Y esta evaluación nos va a servir como un instrumento no solamente para garantizar el bienestar de los residentes o los alumnos en el ambiente laboral, sino también asegurar la calidad de la atención y poder proteger al paciente. Sin embargo, pues el objetivo final debe de ir encaminado en base a los resultados de esta evaluación de los entornos de aprendizaje, a poder realizar ajustes curriculares y procesos de mejora, basados siempre, y lo voy a reiterar y lo voy a repetir durante esta charla, en la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Esta tendencia de evaluar los entornos de aprendizaje se da cada vez en los grandes hospitales de los países desarrollados, es decir, se avanza cada vez con mayor fuerza a nivel global como una necesidad para asegurar
la calidad de estos entornos de aprendizaje. Una de las limitaciones que tenemos es que de repente no tenemos los instrumentos o los estudios que nos permita poder evaluar en la forma más correcta. Por lo tanto, como equipo de salud, incluido las autoridades de educación, pues los profesores debemos de trabajar en cuál es el mejor instrumento para evaluar estos entornos de aprendizaje. Si tú me preguntas, Joel, ¿cuál es el mejor modelo para evaluar estos entornos de aprendizaje? Yo te diría que no hay un modelo único. Por ejemplo, el Ok, Consejo de Acreditación para la Educación Médica de los Posgrados de los Estados Unidos propone evaluar la calidad de estos entornos de aprendizaje o educativos en base a 5 dimensiones. La calidad de los cuidados de salud que el residente otorga al paciente, la seguridad sí, del paciente, el profesionalismo con el cual se desempeña este médico residente, el bienestar del médico residente, el trabajo en equipo, qué tanto se incorpora al trabajo en equipo y qué tanto los profesores, los jefes de servicio o las autoridades realizan su papel de supervisión. Aún en países desarrollados, en los entornos de aprendizaje puede haber muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, este, este Consejo de Acreditación para la Educación Médica de los Posgrados en Estados Unidos, en su último informe en 2021, muestra áreas de oportunidad en cada una de esas dimensiones que evalúa y sin duda estas áreas de oportunidad son comunes a muchos centros formadores, incluidos los nuestros, ¿no? Y sí quiero hacer énfasis en cuáles son estos hallazgos porque nos pueden ayudar a que estas sean nuestras mismas áreas de oportunidad para mejorar estos entornos de aprendizaje. Por sí, ejemplo, ¿qué encontraron? En relación a la calidad de los cuidados de salud, una disminución en el compromiso de los médicos residentes con proyectos e iniciativas de mejora de la calidad de las áreas operativas, una disminución en la notificación por parte de los residentes de sucesos relacionados con la seguridad del paciente, poca participación de los residentes en la investigación de eventos adversos de los pacientes, a veces en ocasiones un comportamiento poco profesional, la persistencia de comportamientos disruptivos e irrespetuosos a pesar de ser reportados, lo que nosotros denominamos el currículum oculto, del cual voy a hablar en un momento más. ok, Por otra parte, encontraron también que los entornos de los ambientes educativos no contaban con estrategias coordinadas para mejorar el bienestar de los residentes. Por lo tanto, había un aumento en la prevalencia de la fatiga prolongada y el agotamiento. Y por otra parte, pues en forma contraria, había una reducción de intervenciones formales estructuradas para poder prevenir o reducir la fatiga. En todos los ambientes de aprendizaje, el uso de elementos estandarizados para la comunicación durante las entregas de guardia, durante las transiciones de turno, fue poco común. Y bueno, ok, desafortunadamente, pues no existe un papel activo en la supervisión del rendimiento de los residentes y los becarios. A mí algo que me sorprendió de verdad cuando revisé estos hallazgos es que pareciera que esto no ocurre en estos grandes hospitales de primer mundo. Sin embargo, pues esto no traduce más que la necesidad de seguir trabajando desde la perspectiva como profesores, como autoridades en educación, en mejorar estos ambientes, esos entornos de aprendizaje. Y bueno, debo decirte, Joel, que esta charla estaría incompleta si no abordamos el tema del currículum oculto, ¿sí? ok, Que compromete seriamente la calidad de estos entornos de aprendizaje. Todos sabemos que lo que se aprende en las especialidades médicas no solamente incluye cualidades admirables, sino también comportamientos y acciones
que comprometen la ética y el profesionalismo de las personas que estamos formando. Y desafortunadamente este currículum oculto se da entre los propios residentes, generalmente los residentes de mayor grado sobre los residentes de menor grado. Prevalece el, así como me formaron a mí, así los voy a Exacto, formar. así es. Entonces, debiéramos que este currículum oculto debe convertirse en un currículum positivo que se alinee con el currículum formal. Es complejo, pero tenemos que alinearlos. El entorno de aprendizaje debe de fomentar el respeto, la indagación y la honestidad y capacitar a todas las personas en valores morales, incluidos los alumnos. El trabajo en equipo y el respeto a los colegas debe de enseñarse y demostrarse. Los líderes deben crear y mantener una sólida cultura ética, fomentando el debate sobre las preocupaciones éticas en las que el bienestar del paciente es un valor fundamental. Algo muy importante, Joel, es hacer visible lo oculto y explícito lo implícito, porque esto ayuda a crear una cultura que refleje los valores fundamentales de la medicina. Por eso es importante que nosotros como autoridades en educación, como profesores, como jefes de servicio, dedicar tiempo a la reflexión guiada sobre este currículum oculto, fomentar conversaciones explícitas sobre los problemas incómodos, aquellas situaciones y sobre todo experiencias difíciles desde el punto de vista emocional Sí, y utilizar los retos como una forma de mejorar continuamente nuestros sistemas y nuestra cultura de compañerismo. Finalmente, ya para terminar, sí. quiero tocar otro tema muy importante en los entornos de aprendizaje, que son las diferencias generacionales. ¿Sí? Sí, muy Estas bien, diferencias generacionales deben ser reconocidas y aceptadas para lograr un entorno de aprendizaje adecuado y, por lo tanto, relaciones de tutoría productivas, porque esta diferencia generacional se siente o pesa sobre todo en esa relación dual entre el alumno y el profesor. exacto, claro que sí, Sí, de hecho, todos tenemos la experiencia que las diferencias generacionales conducen a la frustración, a la falta de comunicación y a un desgaste emocional entre el profesor y el alumno. Y bueno, se ha descrito a través de los tiempos una diversidad generacional, pero la generación que nació entre 1980 y el año 2000, que son nuestros residentes que se encuentran ahorita o que han egresado recientemente, se sí, han definido como una generación y nosotros decimos, es la generación de los millennials. Pero yo no les quiero denominar los millennials, yo nada más quiero decir que es la historia natural de la vida, es el cambio claro, de las generaciones. Esta generación que nació entre 1980 y el 2000 han sido moldeados por una profunda expansión de las tecnologías de la información y eso los hace diferentes. Además, una cultura global conectada. Recordemos que la globalización se generó precisamente en 1980 y a veces los tachamos de impacientes, distraídos en exceso, excesivamente socializados y exigentes en sus derechos. exacto, Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesores para reducir esta brecha generacional? Pues un análisis profundo sobre los mitos y realidades de esta generación, que nos permita relaciones de tutoría más productivas y gratificantes. En este escenario, es importante fortalecer estrategias educativas encaminadas a la innovación, a la autonomía, basadas en propósitos, en objetivos, despertar el liderazgo académico de estos chicos, aceptar la diversidad, buscar estrategias para incorporarlos a los entornos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus características de ser profundamente empoderados, ser rápidos en las multitareas y que no están acostumbrados a largas conexiones cara a cara, que están en contra del aprendizaje tradicional y que están en contra de la jerarquía,
que Sí, desafortunadamente en nuestros entornos siguen siendo muy comunes. Entonces, es posible que esta generación obtenga una mayor satisfacción de los resultados y de la implementación de cosas nuevas, en lugar de las tradicionales y trilladas métricas del éxito académico. No están acostumbrados a que los midamos con números, con ok, calificaciones del éxito. Entonces, esos objetivos quizá a lo mejor son muy difíciles de alcanzar, pero yo creo que con que los visualicemos ya estamos ganando, Joel. Y sí, estas estrategias pueden incluir como ya despertar el interés de la propiedad intelectual, el interés por el lanzamiento de una empresa en salud, o sea, cosas que a nosotros en nuestra generación no se nos ocurría, porque exacto, en nuestra generación, nuestra meta era servir, y decíamos: "Es que yo", era una misión holística, ¿no? Sin sí, embargo, esa misión holística ha cambiado a raíz de este fenómeno de la globalización. Entonces, en este sentido, un conocimiento profundo de las mentalidades y motivaciones generacionales puede permitir estas relaciones que, como lo comento, de tutoría puedan ser más productivas y gratificantes. Y varias estrategias pueden mejorar las relaciones laborales intergeneracionales. Vuelvo a repetir, los médicos y los mentores debemos estar conscientes de las percepciones erróneas de estas generaciones. Nos tenemos que dar la oportunidad de conocerlos y, y ponernos en sus, ahora sí, en sus zapatos, ¿no? Entonces, esto a veces cuesta mucho trabajo, pero los únicos que podemos modificar o reducir esta brecha generacional no van a ser los alumnos, no van a ser los médicos residentes. Tiene que venir de los tutores, de los adscritos y de los jefes de servicio. Hay algunas alternativas o estrategias educativas que pudieran ayudar. Entre ellos está la microtutoría, que a diferencia de los modelos tradicionales de aprendizaje, en los que las relaciones se construyen a lo largo de años y abarcan numerosos aspectos de la vida profesional, la microtutoría es como similar al coaching, ¿sí? Al mm, acompañamiento. Los profesores que inician su carrera pueden pedir consejo a los profesores más grandes para necesidades concretas en intervalos de tiempo breve, lo que permite flexibilidad y diversidad cognitiva en la tutoría. La microtutoría implica reuniones más frecuentes pero cortitas, más ok, rápidas, que a menudo, algunas veces, fíjate, esta microtutoría puede reducirse en dar respuestas de sí o no sobre temas concretos que nos solicita el residente, ¿sí? ok, Otro es la tutoría inversa. Para crear la estructura de liderazgo plana que adoptan las nuevas generaciones, los paradigmas de la tutoría pueden modificarse para permitir que las personas más jóvenes impartan su perspectiva, sus habilidades y su orientación a los colegas de mayor edad. Pero la verdad es de que a nosotros nos cuesta, sí, ya como mentores nos cuesta que el residente nos enseñe. La tutoría inversa puede alimentar un sentido de liderazgo y colaboración más amplia, potenciando en los alumnos en sus relaciones. Por ejemplo, las plataformas de medios sociales como Twitter, como LinkedIn, son mecanismos poderosos para difundir los resultados de la investigación y conectar con el profesorado. Y a menudo son más fáciles de navegar por esas nuevas generaciones que por las generaciones mayores. Las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, es importante romper esas estructuras jerárquicas de comunicación que son comunes en la medicina académica. Y esto puede permitir un trabajo en equipo más eficiente, así como la oportunidad de poder compartir todas las perspectivas de manera que fortalezca esa relación
tutor-alumno. okey, Finalmente, pues, yo puedo dedicar otra hora a hablar de estrategias educativas, pero estas son las que me parecen que son muy puntuales. Otra es la de equipos de tutoría. Por ejemplo, la colaboración entre mentores, entre varios mentores, proporciona una perspectiva más diversa y ayuda a mitigar el aislamiento y la carga para un solo tutor. Ayuda a mitigar la competencia que a menudo impregna en el mundo académico. Estos equipos pueden aprovechar los puntos fuertes individuales de los distintos profesores o los distintos mentores, así como el poder de la diversidad cognitiva, porque puede aportar sobre el proceso de conocimiento, pueden aportar varios diferentes partes, diferente conocimiento de diferente perspectiva. Un equipo de mentores puede servir para equilibrar el interés del profesor senior o el gran profesor en las métricas tradicionales del mundo académico y la innovación. La inclusión de miembros de la industria, la política, este, podrían permitir tener un mayor impacto clínico en el trabajo, así como el reconocimiento y la promoción de sus esfuerzos. Sin embargo, este último punto me parece como no de tan vital importancia. Yo creo que más bien es la colaboración que debe de haber entre estos mentores para formar estos equipos de tutoría. Y bueno, las diferencias generacionales deben de ser reconocidas y aceptadas para lograr tutorías productivas. Dado el valor de un profesorado variado y diverso, es esencial comprender todos los factores que motivan o disuaden a la próxima generación. Quiero concluir esta presentación o esta, no es una presentación, pues sí, esta esta charla, plática, sí, esta plática comentando que los médicos buscan objetivos, colaboración y progreso en su vida profesional. Por lo tanto, los profesores debemos de brindar la oportunidad a los médicos en formación de expresar si no se sienten satisfechos en su formación, qué conduce al desgaste durante ese proceso de formación, cuál es el costo oportunidad de estarse formando, porque muchos de ellos han dejado su familia, muchos de ellos son foráneos, muchos de ellos vienen arrastrando problemas de integración familiar. Entonces, cuando se someten a un estado de estrés máximo, como es la residencia médica, pueden tener problemas para gestionar sus, sus emociones y esto impactar en su desempeño como médicos residentes. Esperamos pues que todas esas recomendaciones que acabamos de abordar puedan ayudar a, a formar mejores médicos para el futuro, porque al final de cuentas, pues esos médicos son los que nos van a tratar, ¿no? Van a ser claro, los, sí. Y bueno, sobre todo, pues mantener una mentalidad abierta a, a permitirles expresar sus, como ya lo decíamos, ese empoderamiento que caracteriza a estas nuevas generaciones en donde ellos expresan lo que sienten, claro, ¿sí? Y tan es así que, por ejemplo, quizá a lo mejor, bueno, tú estás más joven que yo, Joel, pero yo siempre les hablé de usted a mis profesores, siempre les sí, hablé de usted a mis padres. Sin embargo, para ellos se les hace muy fácil el hablarnos de tú, ¿no? Y eso es un reflejo de esa brecha generacional y que a veces, pues, hasta el hecho de que como papás, nos hablen de tú, este, les hace ver el papel de que son chicos más empoderados, ¿no? claro, Más con más deseos de comunicarse en una forma más directa, sin esa exacto. barrera que existía anteriormente. Pues muchas gracias y quedo a la orden para cualquier pregunta, cualquier comentario, Muchas Joel. gracias, doctora Laura. Sí, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar usted
Incluso en el desarrollo de la misma plática, pues me fue contestando preguntas que me iban surgiendo, como esta situación de cómo estamos en una evaluación estandarizada con grandes hospitales de los países en desarrollo, y finalmente usted contesta, pues, que no estamos tan dispar, y que las mismas Ujú. situaciones y las áreas de oportunidad que se presentan en los grandes hospitales de los países desarrollados, pues, la verdad es que son básicamente las mismas que yo tenemos. Sin embargo, me gustaría aterrizar concretamente en nuestro contexto y aprovechando que usted es la titular de enseñanza e investigación de uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Solo como dato, ¿cuántos residentes tiene usted, doctor, en el hospital? Sí, en el hospital tenemos 30 programas de residencias médicas, Sí, de los cuales, forman parte 751 médicos residentes. ¿qué tal? La UMAE Hospital de Especialidades es uno de los centros formadores del Instituto Mexicano del Seguro Social más grandes, Sí, pero también más complejos en estos procesos de formación. exacto, que es justo a lo que quería llegar. Y sí, efectivamente tiene toda la razón cuando habla de la brecha generacional y de las estrategias que podemos tomar o que debemos aceptar para hacer estos entornos educativos más favorecedores y más, pues más benéficos para todos en general. ¿Cómo se ha podido aterrizar esto en el contexto del centro médico, doctora? ¿Cómo ha visto usted la disposición de los servicios de las diferentes especialidades? ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Qué tanto sigue sin poder dar ese paso adelante para la modernidad? ¿Y cómo en qué posición está Centro Médico Nacional de Occidente contra el resto, a lo mejor, de unidades formadoras de residentes del país en este aspecto de la brecha generacional? Sí, lo que pasa, pues, es un común a todos los centros formadores, no solamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino de otras instituciones, esto de la brecha generacional. Claro, Nosotros nosotros lo que hemos identificado es que cada especialidad es única en su sí, proceso de formación, ¿sí? Tenemos 2 grandes áreas que son las especialidades de tipo médico y ujú, las especialidades quirúrgicas, quirúrgicas. Donde tenemos más problemas son las especialidades quirúrgicas, pero porque lleva un proceso totalmente diferente, ¿no? En el claro, sentido de que se tiene que haber programación quirúrgica, hay atención a piso clínico, hay la cirugía por sí mismo, y bueno, sin comprometer también el quehacer de las especialidades médicas. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando a mejorando esos entornos, educativos, esos entornos en 3 aspectos. Uno, el área física. Recientemente hemos remodelado el área de educación, en el sí, cual prácticamente duplicamos el número de aulas, pero aparte la remodelación, tiene un modelo totalmente sustentable con la naturaleza, es decir, tratamos todas las áreas están vinculadas a las áreas verdes, okey, tratando de optimizar tanto, la iluminación como la ventilación. Contamos también con áreas para tutorías individuales o tutor, alumno. Por otra parte, contamos con un área de psicología educativa, para apoyar precisamente a los médicos residentes que así lo requieran. Por otra parte, tenemos reuniones con los profesores. Hemos concentrado también en el área un área administrativa para los directivos en educación e investigación y tener una mejor comunicación. Por otra parte, también, pues, estamos en trabajo colaborativo con la Universidad de Guadalajara, quien otorga el aval. ujú, Estamos muy puntuales, en el seguimiento de aquellas especialidades que representan un reto para nosotros, para mantener esos ambientes, o entornos educativos saludables.
tenemos bien identificadas cuáles están en riesgo y hay que estar trabajando muy de cerca con el profesor, muy de cerca con los residentes y sobre todo, pues también el acompañamiento psicológico. Claro. Y finalmente, doctora, me gustaría preguntarle, ahora sí que algo que creo yo que es problemática ya no solo de nuestro estado, sino probablemente de nuestro país, muy de la mano de las circunstancias en las que funciona y trabaja nuestro sistema de salud pública. ¿Cómo podemos cómo podemos conciliar todas estas estrategias para desarrollar un entorno académico saludable y no entender o no tratar al becario de pregrado, de posgrado, como usted bien decía, como mano de obra barata, cuando en realidad son piezas indispensables para el funcionamiento del sistema de salud? Y en indispensables me refiero a que, pues efectivamente, esa mano de obra es indispensable para el funcionamiento del servicio, de la programación quirúrgica, de la consulta, etcétera. Y como entender que los residentes son eso, médicos, información y no mano de obra barata, cuando el mismo sistema de salud nos exige, de cierta manera, pues, tomarlos como tal. Sí, yo creo que aquí es muy importante el papel que tienen los tomadores de decisiones, tanto a nivel de la macrogestión, de la mesogestión y de la microgestión. Sí, ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la gestión de recursos humanos. exacto, Si la plantilla laboral del hospital está completa, los médicos residentes tendrán más tutores exacto, y a la vez podrán tener la oportunidad de formarse o tener la oportunidad de acudir a sus clases, tendrán la oportunidad de leer, tendrán la oportunidad de poder ver más detalladamente al paciente. Por otra parte, la gestión de recursos. A medida de que nosotros tengamos tecnología de punta, vamos a tener la oportunidad de formar mejores médicos. Entonces, en ese sentido, va de la mano la gestión de los recursos, tanto humanos, tanto financieros, tanto como de infraestructura, como de equipo. Y a medida de que un hospital esté completo en este sentido, será un centro que no solamente formará más y mejores médicos, sino que será un centro formador demandado por los nuevos residentes que ya vienen detrás, ¿no? exacto, Entonces, por eso es que una de las dimensiones importantes de estos entornos educativos, lo vuelvo a repetir, es la forma como nos organizamos como sistema de salud para exacto. crear estos entornos Por educativos. supuesto. Partiendo de eso, que es, creo que lo que a mí más me brinca o lo que me resulta a lo mejor un poco más alarmante de lo que me comenta o de lo que nos comenta en esta plática, que pues es uno de los factores primordiales para el adecuado desarrollo de un entorno académico saludable. Eso, precisamente, que el médico residente, que el médico en formación, pues, no sea tomado como mano de obra barata, cuando en realidad sí es tomado como tal, porque el sistema de salud así lo demanda, porque, pues, es un sistema de salud que funciona en cuanto a recursos humanos en números rojos, y eso, pues, es alarmante. Y otra cosa, aprovechando también ahora que usted me acaba de comentar de qué tan atractivas o no se deben volver las sedes para los médicos que planifican realizar una residencia médica. ¿Qué opina usted o qué me puede decir desde el punto de vista de la enseñanza y de la educación acerca de este boom que tenemos últimamente de sedes para residencias de múltiples especialidades, haciendo ya hospitales generales sedes de, pues, de especialidades que, pues, que históricamente y por excelencia no pertenecen en un segundo nivel de atención? Sí, yo creo que, la apertura de las sedes definitivamente obedece a la necesidad de contar con más médicos especialistas.
¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar, sumar esfuerzos, sumar voluntades para que estas nuevas sedes, este, aumenten o favorezcan un una formación de calidad y unos entornos académicos, pues, adecuados y vuelvo a decirlo, vuelvo a repetirlo, saludables. Pero en lo personal considero que la generación de estas nuevas sedes obedece precisamente a la necesidad de poder cubrir las necesidades del personal de salud que actualmente se está viviendo en el país, ¿no? ¿Cree usted, doctora, que son especialistas que se están formando y que están egresando en igualdad de condiciones a los que se están formando todavía en las sedes clásicas de tercer nivel? No, lo que pasa es que cada, en ese sentido, por ejemplo, mm, antes de aperturar cualquier sede, Sí, generalmente se hace una un análisis de factibilidad. ok, Entonces, las autoridades educativas a nivel nacional hacen un análisis de factibilidad, y en base a ese análisis de factibilidad es que se apertura la sede. Te lo comento porque nosotros, por ejemplo, hemos aperturado en los últimos 4 años 3 especialidades, 4 especialidades ya en centro médico, sí, que en el hospital de especialidades, que es la especialidades de urgencias médico-quirúrgicas, la de infectología y cirugía maxilofacial. Entonces, ese proceso lo tengo muy claro de cómo se hace el estudio de factibilidad de sedes. ok, Y no tendría por qué ser diferente este estudio de factibilidad en segundo nivel que en tercer nivel, puesto que prácticamente es un proceso que sistematizado que lleva los mismos criterios. muy bien. Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo su tiempo en esta plática tan interesante y pues le agradezco nuevamente eh, haber compartido su tiempo para grabar este primer episodio de nuestro podcast del 2023, dándole, dándole seguimiento a este proyecto. Le reitero nuestro agradecimiento y la disposición del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco para con la comunidad médica de nuestro estado. Y pues ahora sí que nos mantenemos en contacto. Yo creo que estos temas de educación nos dan mucha tela de dónde cortar y qué más que teniéndola ya a usted como una buena amiga del colegio para consultarle cuando nos surja alguna duda o alguna inquietud con relación a esto, al desarrollo de los entornos académicos, de la educación en salud, de la formación de médicos residentes y bueno, la estaremos molestando, yo creo que a través de su servidor o de alguna persona más de nuestro colegio, de la mesa directiva. De nuevo, muchas gracias. No sé si quiera No, comentar algo más para dar por terminada esta plática. y no, no, al contrario, la agradecida soy yo por la invitación y sí quiero agradecer muy especialmente al doctor José María Jiménez Ávila, presidente de este honorable colegio y con quien compartimos varias, pues ahora sí que pasiones, ¿no? Que son la pasión por la educación y la pasión por la investigación. Muy bien, Muchas gracias. Y muchas gracias. reiterarles que pasen un feliz 2023. Muchas gracias, muy amable. Pues este fue nuestro primer episodio del 2023, estimados colegiados. Hay sorpresas para este año. Tenemos en el tintero temas muy interesantes, todo relacionado de manera directa o indirecta con el desarrollo de nuestra especialidad, siempre con el fin de hacer las cosas mejor y de llevar un poco de información moderna pero accesible para todos nosotros, de tal manera que la podamos llevar a cabo. Estamos en contacto, como se lo venimos repitiendo todo el año pasado. Les agradecemos mucho la colaboración con este proyecto y solo les solicitamos que nos compartan y que nos sigan escuchando. Muchas gracias.